mañana y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. La verdad es que me llamó la atención la forma en que se ha venido incursionando en el trabajo espiritual. Creo que todos nos hemos unido con esa misma finalidad, pues hay una gran necesidad que urge. Hoy tenemos allá un tema, voy a estar tratando un tema como ese. El cómo en las manos de Dios se proyecta siempre al éxito, porque ya se ha ido levantando un buen grupo de jóvenes. De hecho, hoy creo que ya unos 5 o 6 más. Se ha venido levantando un buen grupo de muchachos y muchachas, venido proyectando en lo que tiene que ver la parte de la consagración para el servicio, porque algunos piensan que hay que servir para ser consagrados, y es lo contrario, hay que ser consagrados para poder servir. Entonces, estamos trabajando en pro de que sean muchachos hábiles en el espíritu y tener dinamismo en lo que es el trabajo para desarrollarlo dentro del marco que Dios establece para el éxito de cada uno en las manos del Señor. Así que qué bueno es ir incursionando en la parte espiritual. Que Dios nos ayude. Amén. Yo creo que hay por ahí una alabanza. ¿Alguien quiere decir gloria a Dios? Bueno, gracias, hermano. ¿Cómo es el tema? Vamos a preguntarle aquí a la hermana de visuales. No lo entendí bien, hermano. Lo que produjo el pecado en un hombre, no en él, sino en uno. Cuando se trata en él, habla de una exclusividad, pero se trata de uno, se trata de una parte humana. Entonces, cuando se trata del pecado de uno, es porque hubo alguien el cual Dios asignó, lo puso en un lugar específico para que se convirtiera en el modelo a seguir, pero sufrió una descomposición por causa de alguien que lo tomó y lo hizo esclavo, y entonces entró en desobediencia, y causante a ello, entonces todos entramos en esa misma condición. Hablamos de Adán. Cuando leímos el capítulo número 5, que es el que leímos a partir del verso número 12 al verso número 15, habla acerca de él, o sea, de Adán. Somos conscientes que Dios decidió en hacer un hombre, y cuando lo hizo perfecto en todo. Dios hizo al hombre perfecto, y en el momento que Él lo hace perfecto, lo colocó en un pequeño huerto del Edén. Edén era toda la península, y el huerto es donde Dios decide ponerlo. No obstante, en el momento que Dios decide poner al hombre para que él tomara posesión, lo llenó de privilegios para que él de ese modo considera en su mente y en su corazón que su dependencia absoluta era de Dios, y que todas las cosas provenían de él para su bienestar y su subsistencia. En el momento que el hombre comienza a disfrutar del bienestar de Dios, parece ser que se olvida de lo que Dios había establecido y las cláusulas en las cuales le había enseñado cómo lograr permanecer en Dios y disfrutar de todos sus beneficios y de su gloria. El hombre hablaba con Dios como normalmente habla alguien con su amigo, y todo había una relación constante. De hecho, Dios le da la posibilidad al hombre para que el hombre le ponga nombre a todo lo que había allí, y la Biblia dice que aún los nombres que Adán puso permanecen hasta el día de hoy. Un hombre inteligente, un hombre con capacidades extraordinarias, que proyectaba las cosas dentro de un marco divino. Pero hubo un momento cuando él decide en tomar una decisión. Hay dos cosas que son elementales dentro de esa fracción que el hombre toma, y es la siguiente: Dios le había dado a una mujer a Adán, y en el momento que Dios le da la mujer a Adán, la mujer, en el momento que comienza a mirar todo lo que Dios había creado, también vio el árbol
del fruto de la ciencia del bien y del mal. Dios le había dicho que de todo lo que había dentro del huerto él podía comer y participar de ello, pero que no participara del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el momento que lo hiciera, pues entonces moriría. Ahora, no se estaba refiriendo a una muerte física, pero por ende, en el momento que el hombre peca, entonces su muerte espiritual vino y asimismo su muerte física. Así que la mujer vio el fruto y lo vio codiciando y participó. Pero miren lo extraño allí. Lo extraño es que cuando la mujer participa del fruto no sucede nada. La pregunta es, ¿por qué no sucede nada en el momento que la mujer disfruta del fruto del árbol? Desde luego que no era ella la que asumía la responsabilidad. Pues claro, había sido el hombre quien había recibido las instrucciones de parte de Dios, y que por lo tanto, si él se hubiera abstenido de haber participado del fruto, no cabe duda que nada hubiera sucedido. Pues él era el responsable, pero asimismo él también participó del fruto, y en el momento que lo hizo, la Biblia expresa que los entendimientos le fueron abiertos, y en el momento conocieron el bien y el mal, porque obviamente, o sea, la promesa que le hace Satanás a la mujer es la siguiente: con que Dios os dijo que no comáis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sabe Dios que el día que lo hagas conoceréis el bien y el mal y seréis igual a él. Y claro, parece ser que siempre la tendencia del ser humano es abarcar el poder a como dé lugar, porque cree que hoy en día la gente busca el poder sin importar de pararse en alguien para poder escalar hasta lograrlo, no importando el daño que le hace al vecino, que le hace a su compañero y en algunos casos a su propio hermano. Lo importante era es abarcar, abrazar el poder, y eso fue lo que sucedió. Cuando tuve la oportunidad de haber estudiado ciencias religiosas en la Universidad Bautista, en el momento de presentar la tesis para poderlo graduar, recuerdo que la tesis que yo tomé fue precisamente cómo encontrar el registro civil del diablo. Y comencé a investigar lo que era arqueología, todo lo que tiene que ver arqueología, lo que era la jerarquía, la posesión y todo aquello que tenían los ángeles, porque de aquí provenía precisamente el ser que engañó al hombre. El pecado fue descubierto en el momento que él trató de suplantar a Dios en el cielo, pero su pecado se divulgó precisamente en el momento que él engañó al hombre, porque se consideraba que era quien podía tomar la posición que tenía el hombre. Dios hizo todo el universo hermoso, y al fin y al cabo él no pudo ejercer un dominio en el cielo, pero se consideraba que al menos le diera la oportunidad de dominar aquí en la tierra. Y claro, cuando Dios no le da la posibilidad, sino para vergüenza de él, tomó al hombre del polvo y hizo una figura y sopló en su nariz, y fue un alma viviente a imagen y semejanza a Dios. Y eso fue lo que él comenzó en una actitud de indiferencia, y comenzó a rebelir contra el hombre hasta lograr en hacerlo caer. Por eso él toma posesión sobre la muerte. Satanás toma posesión sobre la muerte hasta el momento que Cristo muere y resucita entre los muertos, para reflejar con ello nuestra identidad y la manera en que Dios había establecido la salvación para la humanidad. Así que el hombre fue hecho para que viviera eternamente y para siempre. El hombre no nació para morir. El hombre nació para que viviera eternamente y para siempre. Pero en el momento que el hombre peca, comenzó a contarse de los días.
Pero antes no le contaban los días al ser humano. Los días se comenzaron a contar a partir que el hombre peca. Gracias a ello hoy habemos muchos viejos. Habemos muchos que estamos arrugados, estamos canosos, gracias a ello. Gracias a ello, por eso hay mucha diversidad de enfermedades que deprimen y angustian al ser humano. Es causante a lo que Adán hizo. Cuando vemos el capítulo número 3, a partir del verso número 8 del primer libro de la Biblia, vas a encontrar que Dios comienza a llamar a Adán. Ahora, eso no deja dicho que Dios no supiera dónde estaba Adán. Claro que sí. Adán estaba escondido tras los arbustos, porque cuando él peca se da cuenta que está desnudo juntamente con su mujer y cose delantales de hojas de higuera. Cosa que al fin y al cabo se hace en el momento y al caer la tarde se seca, según dice el capítulo número 90 a partir del verso número 3 del libro número 19 de la Biblia. Dice en el capítulo número 90, el verso 3, vuelves a Lord hasta ser quebrantado y dice, convertido hijo de los hombres, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Los arrebatos como torrente de agua son como sueños, son como la flor del campo que nace en la mañana y al ser cortada en la tarde se seca. Así es la vida del hombre. Eso fue lo que sucedió. Ellos pensaron apropiarse de algo, cómo descubrir, cómo cubrir su desnudez. Pero al fin y al cabo, eso era algo que en el momento se acababa. Dios comienza a llamar a Adán, ¿dónde estás? Como dije, no es que yo no supiera dónde estuviese Adán. Lo que sucede es que él esperaba que el hombre que cometió tal osadía asumiera la responsabilidad de sus propios actos. Él comienza a llamarlo hasta el momento que dice que Adán oyó la voz de Dios que se paseaba en el huerto al sol del día y tuvo miedo. Y comienza Dios la plática con Adán. Y comienza a decirle por qué sentía miedo. Claro, es cierto, la Biblia registra en el capítulo número 28 del libro número 20 de la Biblia, encuentra que huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando alguien ha vivido en la verdad de Dios, ha vivido en la experiencia de Dios, ha caminado en Dios, ha disfrutado de los beneficios de Dios y comete un error o peca ante Dios, siente terror, siente miedo. Y lo primero que tratan es esconderse de aquellos que lo conocieron siendo muy cristiano, siendo una persona que vivió lealmente ante Dios, que en algún momento le dieron servir, siente miedo, siente aún vergüenza y trata de esconderse. Eso fue lo que sucedió en Adán. Adán pica y trató de esconderse de Dios, considerando de que sentía vergüenza después de no haber cumplido lo que Dios le hubiese dicho en el momento que habló con él, que no hiciera, que al hacerlo moriría. Ya él estaba propenso al juicio de Dios. Y lo extraño allí es que Adán no asume la responsabilidad de sus actos. ¿Sabe qué hace? Le echó la culpa a su mujer. Me da la impresión que Adán trató de cuestionar a Dios. Porque mira lo que dice, la mujer que tú me has dado, eso es una actitud de cuestionar. La mujer que tú me has dado, ella me dio y yo comí. Eso es entender, si la mujer no me hubiera dado, él hubiera comido. Pero como dije en el principio, no era la mujer que asumía la responsabilidad, era él. Él había podido, tenía la capacidad de decir, no, pero él lo hizo. Así que él comió y entonces vino el pueblo. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios
encontramos que se ofrecía un cordero por una nación. Pero en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 3, el verso número 16, ya no habla que se ofrecía un cordero por una persona o una familia o una nación, sino que Juan, cuando estaba bautizando en el río Jordán, Jesús había caminado 150 kilómetros, que eso es lo que hay de Capernaum, donde se encontraba bautizando Juan el Bautista. Juan vio a Jesús que venía en medio de la multitud, y como él había sido lleno con el Espíritu Santo y conocía que era Jesús, alzó los ojos y señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era un cordero por una persona, una familia, una nación. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oportunidad del mundo había llegado. Ahora, hay que pensar que Dios siempre ha tenido una línea en su propósito de continuidad a la salvación de la humanidad, porque Dios siempre se ha interesado de ello. A Dios no lo coge imprevisto. Dios siempre tiene un plan. Dios no improvisa, nosotros sí improvisamos. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros tratamos de improvisar de acuerdo a las circunstancias. Cuando las circunstancias vienen, ya Dios todo lo tiene planeado. Así que a Dios no lo toma por sorpresa nada. Así que cuando el hombre pecó, ya él había trazado un plan. Alguien preguntaba: bueno, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, el hombre que él había creado, ¿por qué razón lo permite? Dios siempre ha sido respetuoso de la decisión del hombre. Por eso el Evangelio nunca es obligado. El Evangelio nunca es obligado. El Evangelio es voluntario. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo que la Biblia registra. Cuando habla niéguese a sí mismo, es de su condición, de su ego, de su condición de pecado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. De eso se refiere. Una vez a mí me cayó una inquietud acerca de lo que aparece en el capítulo número 1 del libro número 45 de la Biblia, el verso número 16. Y me llamaba la atención. Y es un texto que se cita muy a menudo de parte de los que evangelizan, de los que predican, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué razón? Yo soy muy inquieto en esa parte. Me ha gustado mucho leer y estudiar. Le digo, yo no leo mucho la Biblia, la verdad, pero me gusta mucho examinar lo que leo. Yo leo un capítulo y comienzo a examinar, y si es de cerrar la Biblia y ponerme a hablar, yo lo hago. Y después de media hora, una hora, después de haberlo dado, la hago nuevamente y comienzo a mirar cuál es el contenido del texto o del capítulo. Yo digo, bueno, ¿por qué razón? Así que comencé a mirar, claro, es que según la ley hebrea, había 35 pecados en los cuales era dictada la ley capital. Había 35 pecados según la ley hebrea, que era dictada la ley capital. En la ley capital solamente la ejercía lo que era la ley capital para el ejercicio de la ejecución solamente eran los romanos, porque el Senatrín, que era considerado la Corte Suprema de Justicia en Jerusalén, estaba compuesta de coaliciones políticas, así que no se preocupe que la política siempre ha existido desde el principio. Así que comencé a mirar. Bueno, primero, la ejecución se lograba de la siguiente manera: cuando alguien cometía alguno de estos delitos que le era dictada la ley capital, se ejecutaba de la siguiente manera: que fuera decapitado, que fuera incinerado o fuera crucificado. Eran las tres maneras de ejecutar lo que era la ley capital. Así que en el momento que a Jesús le pone la ley capital, pena de muerte, hablemos aquí de pena de muerte, algo después español, pena de muerte. Cuando un reo iba a ser la peor
que le dictaban la crucifixión tenía que pasar la vergüenza. Lo desnudaban, no como algunos creen que pintan a Jesús colgado en un madero cubriendo sus partes genitales. No es verdad. El reo era desnudado y lo pasaban por la calle del centro, o sea, la calle central del pueblo, y llevando a cuestas su madero, o sea, la cruz, su madero, y lo llevaban dándole latigazos hasta el lugar que se encontraba en la parte norte de Jerusalén, en una parte alta que era considerado el lugar de la calavera, donde era llevados todos los reos, los cuales eran dictada la ley capital. Entonces, cuando yo me doy cuenta por qué razón es que el apóstol Pablo dice eso, era que había una situación de los hermanos en Roma. Los hermanos en Roma no eran unos excelentes adoradores. Cuando hablo de oradores, no hablo de personas que no oraban, sino que eran elocuentes en lo que era la expresión o el ejercicio de transmitir el mensaje. No eran personas que tenían un buen intelecto. Pero en Roma se encontraban los mejores empollones, los mejores exégetas de expresión según la terminología religiosa. Y claro, los hermanos se abstenían. Salir a predicar el sermón del Evangelio, que al fin y al cabo no era muy importante para los romanos, que no era en cuanto a la expresión adecuada según las capacidades expresivas, académicas y seculares de los romanos. Entonces eso producía en ellos como alguna sensación de vergüenza, como suele suceder ahora. Hay algunos que se avergüenzan hasta cargar la Biblia y ahora la cargan en el celular para no cargar la física. No se preocupen, yo tengo aproximadamente unas 56 versiones de la Biblia, tengo por ahí unos 20 diccionarios. Yo tengo mi computadora en la oficina, tengo ahí como estudiar, pero yo siempre considero que lo elemental aquí es cuestión de cargar la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Ella es la espada del Espíritu y la que nos identifica como un guerrero de Dios que sabe de alma, que no vale la fe, descargando la palabra de Dios. También lo cargo en mi celular, pero yo creo que lo más propio es poder saber que usted abre su Biblia y puede encontrar que aquí está plasmado todo el mensaje y el propósito de Dios para la humanidad. Así que en el momento que yo entonces entendí el capítulo número 1 de los Romanos, el verso número 16, pude entender que por eso Pablo se dirige a los romanos y lo hace con una persuasión, porque si Jesús sufrió la vergüenza, porque Él sufrió la vergüenza para que nosotros no fuéramos avergonzados, fue llevado hacia el lugar donde le era dictada la ley capital, y siempre, a pesar de todo ello, Él pasó con la frente en alto. No como algunos se pintan, que no, que la religión popular dice que Jesús cayó la primera, la segunda y la tercera vez. Yo he encontrado en la Biblia, no sé si usted me permite leer algún texto que usted haya encontrado, que Jesús en el momento que iba cruzando la calle del medio hubiese caído por alguna vez. Yo le he podido encontrar en la Biblia, no sé si ustedes me permiten, pero no lo he encontrado. Porque Jesús no vino para caer, para de esa manera mostrar su debilidad, de todo lo contrario. Él vino a levantar los caídos para el que esté caído sea levantado, sea restaurado y tenga fuerzas para poder continuar el camino. Así que Pablo pudo entender que nadie ni nada nos debe avergonzar por el hecho de que somos personas que hemos creído en Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, y andar diciendo al judío primeramente y también al griego, para que la gente entendiera de que nosotros no éramos unos aparecidos. Son curiosidades de la vida. Cuando uno mira el capítulo número 4
del libro número 40 de la Biblia, el verso número 14 en adelante, uno se da cuenta por qué Jesús, en un momento de haber venido, por qué no vino a los judíos, y eso es lo que dice el capítulo número 1 del libro número 43 de la Biblia, el capítulo número 1. Porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, estos son a los que creen en su nombre y es de Dios, hijo de él. ¿Cierto? Pero mire que en el momento que él está en el ejercicio de su ministerio, cambia todo. Alguien decía, Jesús se manifiesta lo que envíes porque vino el menosprecio de los judíos. Por favor, ¿no has leído la Biblia desde el capítulo número 13 de Génesis hasta el capítulo número 22 del Apocalipsis? No es verdad. Jesús había mostrado su sensibilidad hacia los gentiles desde el principio. Lo que sucede es que los judíos había un celo que consideraban que ellos eran los únicos poseedores de la salvación, y no solamente de la salvación, sino de las promesas. Y de hecho, ellos eran los depositarios de las promesas de Dios. Mire que de Adán a Abraham hay 2020 años. De Adán a Abraham hay 2020 años. De Abraham al Sinaí hay 480 años. Y en esos 2020 años, la Biblia registra que el pueblo anduvo a un libre albedrío. Y eso trajo a que la decomposición entrara en una dimensión donde en el capítulo número 6 del primer libro de la Biblia dice que el pecado subió hasta la presencia de Dios. Y Dios vio a ver si había un justo en la tierra y no había ni uno. Pero hubo alguien que halló gracia delante de los ojos de Dios. Ustedes recuerdan quién es, cierto? Un hombre llamado Noé. Dios lo prepara. Como dije, Dios no lo toma nada por sorpresa. Dios todo lo tiene dimensionado, programado, proyectado. Dios no tiene que decir, vamos a planear aquí un plan B. Y creo que eso debe ser muy habitual en cada uno de nosotros. Nunca tratar de improvisar. Uno tiene que ser una persona serena y saber que toda la programación Dios la establece. Entonces, cuando yo veo que Dios todo lo tiene establecido, yo solamente tengo que conocer cuál es el verdadero propósito de Dios. Y cuando yo entiendo el verdadero propósito de Dios, yo me ciño a él. ¿Qué hizo Noé? No es posible que Dios hubiese llamado a Noé y le hubiera dicho que construyera un arca donde antes no llovía, sino que surgía un vapor y alimentaba de agua las plantas según fuese su especie, y así mismo a los animales del campo. Pero Noé le creyó a Dios. Que lo importante aquí es creer que lo que Dios dice es verdad. Él le creyó a Dios y comenzó a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. No fue su propio plan. No es que él se haya diseñado como él construir un arca, no, Señor. Dios le dio el diseño. Y él comenzó a hacer el trabajo. Durante 100 años construyó el arca, la calafateó por dentro y por fuera. La hizo bien. Y le dio otros 20 años para que de ese modo él se encargara de la elección de los animales y de los inmundos, entrara por pareja, y de los no inmundos 7 parejas. Ya usted más o menos considera por qué Dios comienza a seleccionar una parte y otra. Así que fueron 20 años. Cuando ya cumplido lo que Dios le había dicho respecto a lo que él había planeado por causa del pecado y la indiferencia del hombre, entonces Dios decidió enviar el juicio, cuyo proceso de ese juicio fueron de 371 días.
algunos dicen que fueron 40 días, 40 noches. No lea por favor la Biblia y ahí va a encontrar que fueron 371 días el proceso del diluvio. De modo que Dios todo lo tiene planeado. En la dimensión de Dios, en el programa de Dios, Dios siempre tiene una persistencia. Él persiste que el hombre reaccione y se vuelva a él. Dios siempre ha sido así, pero siguió en la decomposición. En la decomposición, cuando vino la ley, usted sabe que Dios llamó a un hombre porque Israel nació de un hombre llamado Jacob. Usted recuerda eso más que yo. Jacob, Dios lo llamó en el momento que tuvo la relación con él y comenzó a hablar con él. Por eso a veces me da la impresión de algunos que cuando dicen, bueno, usted debe de pelear como Jacob hasta que recibió la bendición. No pelee con Dios para recibir la bendición, porque si no se va a quedar renco, por aquí se llama renco, ¿cierto? Renco así. O sea, no pelee con Dios. Para recibir la bendición hay que pelear con Dios. Para recibir la bendición hay que adorar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que fue un asunto específico, fue un asunto único. Dios iba a iniciar un trabajo que el cual repercutiría muchos años, hasta el día de hoy repercute lo que es Israel. Aunque Israel desaparece muchos años antes de venir Cristo. Creo que los lectores de la Biblia saben eso, por ahí unos 680 años antes de Cristo. Desaparece Israel y entonces sigue lo que es Judá, porque el reinado unido, que llamamos comúnmente el reinado davídico, duró 120 años, 40 David, Saúl, 40 David, 40 Salomón. Creo que eso lo conocen ustedes, eso que lo enseñan a uno de pequeño en la escuela dominicana. Pero de ahí en adelante surgió lo que fueron las dos tribus. Lo dicho es que Israel nace precisamente allí por un hombre y comienza a crecer en la familia. Cuando ya Israel entra a Egipto, no era una nación, era un pueblo. Pero cuando sale de Egipto, ya no era un pueblo, era una nación. Y todas las naciones tenían sus leyes, leyes las cuales ellos mismos legislaban. Pero como Israel era una nación que era exclusivamente de Dios, entonces las leyes las iban a recibir de Dios. Así que la ley tenía una finalidad. El padre de familia, antes cuando Israel era una familia o un pueblo, el padre de familia era el sacerdote, era el profeta y era el juez. Pero cuando Dios le dio una ley, le dio profetas, le dio jueces, le dio sacerdotes y le dio un santuario y le dio una ley. 5 partes específicas para el desarrollo del pueblo. Del Sinaí a Malaquías hay precisamente 1050 años, y de Malaquías hasta Cristo entrando en el pollino hay 450 años. Un periodo en el cual no había profecías. En esos 450 años Dios no dio profecías al pueblo, porque el pueblo se había rebelado contra Dios por causa del pecado. Es que, mire, todo lo que produce, por eso yo le hago historia, porque todo eso vino precisamente porque un hombre peca. Vean, cuando usted entiende la dimensión del pecado. Yo estaba hablando con una dama anoche, me abordó, ya ella había dado cita en la oficina para el día que se fuera acá, a las buenas noches, la atendieron en la oficina. Ella es muy adinerada, el hombre es muy adinerado. Y hay un desespero en ella, pero por el hecho que el hombre le falló a ella,
el hogar se destruye. Tiene los chicos, cada uno tiene su vehículo, tiene una casa muy elegante, muy amueblada. Ella es dueña de una de las prenderías más grandes de acá del centro. Y ella me contaba, ella maneja sus 200, sus 300 millones mensuales. Pero dice, ¿de qué me sirve si no tengo felicidad? ¿De qué me sirve esa cantidad de dinero? Estoy desesperado. Miren, cuando en la familia el hombre de la casa le falla a Dios, le falla a la mujer. Cuando la mujer de la casa le falla a Dios, le falla a la mujer. Si ese es solamente un círculo pequeño de la sociedad, un círculo pequeño, ¿qué se dice de Adán, que era el modelo de todas unas generaciones, las cuales venían posteriormente? Todo eso afectado. Por eso todos en Adán estamos muertos. ¿Qué es lo que Dios hizo precisamente? En el momento que Dios decide en venir, porque Él mismo vino. Nadie ni la ley. Dios dejó al hombre que viniera libre del día. Lo dejó que el hombre reconsiderara su condición y nunca la consideró. Siempre tenía el juicio. Vino la ley para ver si el hombre de esa manera entendiera de que Dios seguía en la continuidad de su propósito salvador y el hombre continuó en la misma condición. Entonces Él dijo a través del profeta menor, dice, yo mismo iré, los buscaré, los salvaré, los traeré a mí mismo, me daré a conocer como Dios. Ellos me honrarán y yo les serviré, y conocerán que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ella no había provisto desde el comienzo. Cuando la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido, se refiere precisamente de nosotros. Cuando yo dije lo que aparece en el capítulo número 3 del Evangelio según San Mateo, y lo que finalmente dije el capítulo número 4 a partir del verso número 14 del Evangelio según San Mateo, habla de los que vivíamos sin esperanza y en sombra de muerte. Dice, tierra de Saulón, tierra de Neftalí, camino al otro mar de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio la luz, y a los asentados en sombras y regiones de muerte luz le resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra desde entonces fija un punto de partida. Si bien es cierto, Él vino a los judíos como cumplimiento de la promesa, porque la promesa para los judíos era el nacimiento del Mesías, según el capítulo número 7 del libro de Isaías, el capítulo número 9, el capítulo número 53, el capítulo número 62, el capítulo número 64 del libro del profeta Isaías, que estaba proyectando eso 740 años antes que sucediera lo que sucedió en el capítulo número 28 del Evangelio según San Mateo. Era el cumplimiento del Mesías. Por eso es que en el capítulo número 1 del Evangelio según San Juan dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, estos son a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad. Cuando dice a los que creen en su nombre, ya no se está refiriendo a los judíos, se está refiriendo a los que hemos creído por la fe. Si la promesa era el cumplimiento a los judíos, pues era la promesa de Dios para el pueblo de Israel, desde luego que eso es respetable. Y ese era el celo a un perro. Ustedes no recuerdan cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Él no quería ir. Dios lo convenció para que fuera. Ustedes saben que fue Dios que lo convenció, pero él no iba a ir, porque sabemos que Cornelio era un hombre gentil. Así que él comenzó a mirar en el momento que predicó, el Espíritu Santo vino sobre ellos y dice, ahora entiendo que a los gentiles también les fue dado el Espíritu Santo.
sea, él no entendía. Por eso yo siempre he considerado que el Evangelio es para el que entiende que es la oportunidad de Dios para la salvación. Vean, cuando la persona no entiende el Evangelio, usted predique como predique. Traiga Biblia a cualquier pollón del ejercicio en la parte de exegética del conocimiento bíblico y no podrá convencer, porque el único que convence al hombre es Dios. Pero cuando Dios convence al hombre, no importa cuál sea su posición social o secular, se convence que el Evangelio en verdad es el vehículo que lleva al hombre a entender la necesidad de la salvación, porque el Evangelio es Dios mismo operando en la vida de los hombres para la salvación. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es, por eso ustedes me disculpan, pero es que a veces se piensa de que nosotros somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y hemos cogido como una terminología y decimos, bueno, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Puede ser que predica lo que la Biblia enseña, pero no se practica lo que la Biblia enseña. Yo quiero decir que más que un rótulo que aparece allí, si esto lo tenemos, yo todavía no lo tengo allí porque terminamos de hacer la fachada del frente. No aparece el rótulo de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero yo quiero decirles que nosotros no somos tanto la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa es nuestra identidad con que nos identificamos a diferencia de las demás denominaciones. Pero nosotros somos la Iglesia de Cristo que predica y está convencido que Jesucristo es Dios y que nos ha salvado, nos ha liberado para la vida eterna. Quiero que ustedes se convenzan de esto, que somos la Iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo y como tal vivimos para Él. Cuando alguien entiende lo que es el Evangelio, entonces lo cree, lo recibe y lo disfruta. Y el que lo vive es quien lo goza. Por eso es que muchos no disfrutan el Evangelio, porque no conocen el Evangelio. Mire, hermano, vivir el Evangelio es vivir lo más hermoso. Entender lo que sucedió. Vea, ¿por qué lo que dijimos en el capítulo número 5 del libro número 45 de la Biblia, a partir del verso número 12, del verso número 15, al inicio? Tiene que ver con eso. Que así como por un hombre vino la muerte, se está refiriendo al hombre terrenal. Adán no podía hacer nada por el hombre, al contrario, él fue la causa. Su error, su pecado fue el causante para que todos nosotros cayéramos en condenación. Ya lo estábamos condenados. El hombre que no tiene a Cristo tiene la siguiente Adán. Pero cuando en el capítulo número 3 del libro número 43 de la Biblia, el verso número 14 hasta el verso número 16, dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree, mire la expresión, que en él cree tenga vida eterna. Ya el verso número 16 cambia la palabra contextual. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice, el que en